Sí, ahí está para que lo puedan hacer. Entonces ahí va a estar, ahí va a estar. Ahí dentro de ese canal hay otras clases, porque en otros años también daba física, entonces ahí lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, esto es aceleración. Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Vamos a ver. ¿Quién no ha participado para preguntarle? ¿Quién todavía no me ha dicho nada? Vamos a ver. Vamos a ver, ya le pregunté a Belkis, Dunia, Mailing o Paulina. Sí, no me acuerdo quién de las dos fue que me dijo que estaba trabajando. Em, ¿Cómo creen ustedes que va a ser la velocidad, la aceleración, perdón, al final de hacer el ejercicio? ¿Va a ser negativo o positivo? Por mientras Positivo. sustituimos. Va a ser, ¿quién respondió? Que no me salió aquí quién está hablando. ¿Quién respondió? Yo. mm, Ajá. Vamos a ver. Según lo que dice el ejercicio, como viene de una velocidad mayor y termina en una velocidad menor, significa que la aceleración que nos va a salir va a ser negativa. ¿Por qué? Porque el carro disminuyó su velocidad. Entonces, sustituyendo acá nos queda 10 metros sobre segundo menos 26 metros. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? ¿Nos da cuánto? ¿Cuánto es 10 menos 26? Vamos a ver, alguien que nos ayude. ¿Cuánto es 10 menos 26? 16. 16, correcto. Entonces nos queda 16 metros sobre segundo, pero es negativo. Porque recuerden que cuando yo hago esa resta, el 26 es negativo. Entonces, como son de distintos signos, se restan y conservan el signo del número con mayor valor absoluto, que en este caso es el 26. Por eso el resultado es negativo. Y ahora nos queda la división de negativo 16 metros sobre segundo entre 4 segundos. ¿Qué hago primero? Primero divido signos. Menos entre más. Este es menos, este es más. Es negativo. Y ahora divido. 16 entre 4. ¿Cuánto es 16 entre 4? 4. 4, correcto. Entonces aquí me da 4. Y ahora vamos a ver qué unidades me quedan. Tengo metros sobre segundo entre, lo vamos a poner así para que sea más fácil, lo podemos ver en toda la pantalla, entre segundos. Vamos a ver, esta es una fracción dividido entre una expresión que no es fracción. Para que sea fracción, ¿qué hacemos? Le agregamos un 1 a la S. Entonces ya tenemos una división de fracciones. Ahora, ¿por qué es importante esto? Vamos a ver por qué es importante. Y aquí, si yo tengo una división de fracciones, se hace extremos con extremos y medios con medios. Acá. Entonces, ¿qué hago? Multiplico 20, m por 1, que sería m, y s por s. ¿Y cuánto es s por s? S a la 2, porque es una variable, no sabemos cuánto mide, entonces es s a la 2. Entonces, las unidades nos quedan metros sobre segundo cuadrado. Y como nosotros lo hicimos bien, nos quedan metros sobre segundo cuadrado, lo hicimos bien. Y recuerden que las unidades de aceleración son metros sobre segundo cuadrado. Entonces el resultado es negativo 4 metros sobre segundo cuadrado. Y la aceleración nos salió negativa. ¿Por qué? Porque el carro iba de una velocidad mayor a una velocidad menor. Entonces desaceleró. En física se dice no desaceleró, sino que tuvo una aceleración negativa. Bien, jóvenes, así lo tienen ustedes, así lo hicieron ustedes.
Sí, Pregunta. profesor. Sí, ok. ¿Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, aportaciones, donaciones, afirmaciones? ¿No? ¿Nada? No. Bien, entonces borro acá porque voy a necesitar la pantalla para hacer el que sigue. Ahora, de todos los ejercicios que ustedes hicieron, jóvenes, ¿cuál creen ustedes que fue el más complicado? Que ustedes digan, ah, ese yo lo hice, pero tengo dudas, no sé si es así. O ese ni lo pude hacer, por más que intenté, no pude hacerlo. ¿Cuál ustedes consideran que pudo ser el más complicadito? El 2, el 3, llegaban hasta el 7, creo. Ah, no, hasta el 5, el 6, perdón. De todos, ¿cuál creen ustedes que podamos hacer ahorita en lo que resta de tiempo? 5 y el 6 me costó un poquito, profesor. Ok, entonces Más el hagamos uno de ellos. Vamos a hacer el 5. El 6 creo que nos pide lo mismo, ¿verdad? El 6, sí, nos pide lo mismo. Ahora, veamos, siempre que nosotros veamos un ejercicio como este que nos diga determinar la posición final que alcanza un móvil, que se traduce como x sub f o xf o distancia final al cabo de 3 segundos. Si parte desde una posición ubicada a 4 metros del origen con una velocidad de 5 metros sobre segundo con una aceleración de 2 metros sobre segundo. Entonces, primer paso que nos dan acá, encontrar los datos x sub y. ¿Cuál creen ustedes que será el x sub y? ¿Qué es x sub y? Es la posición inicial. Lo que hicieron en los ejercicios, ¿qué le pusieron en el x sub y? O sea, ¿desde dónde partió? Para que tengamos una idea, lo voy a hacer acá, veamos. Esta es más o menos una gráfica de lo que está pasando. Dice determinar la posición final que no se mueve al cabo de 3 segundos y parte de una posición ubicada a 4 metros del origen. El origen yo lo puedo hacer. El origen puedo decir que aquí, este es el origen. Aquí, este punto de acá. Dice que está a 4 metros, entonces aquí, 4 metros. 4 metros, esa distancia de 4 metros. 4 metros después, ahí estaba el objeto. Aquí. Entonces el objeto no partió desde cero, desde el origen, partió desde aquí. Entonces, como partió de aquí, aquí el x sub y sería 4 metros. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Por qué da 4 metros? Jóvenes. Sí, yo sí lo entendí, porque dice que la posición ubicada son 4 metros desde el origen, sí, tiene sentido. Ok, entonces no parte desde cero, ¿verdad? La mayoría de los ejercicios que nosotros estamos haciendo parte desde cero. O sea, desde ahí inició, desde cero. No es del cero de que tenemos un plano cartesiano, no, sino que nosotros decidimos que ese es el cero, pero en este caso no, ya nos da una posición, entonces respetamos ese dato que nos da el problema y le ponemos 4 metros. El otro dato que está acá es x sub f y este no lo tenemos, entonces simplemente le ponemos con signo de interrogación porque no lo tenemos, ese es el que nos pide determinar la posición final. X sub f eso significa. ¿Y por qué f? Recuerden que nosotros tenemos un plano cartesiano como este, y el eje horizontal es el eje X y el eje vertical va a ser el eje Y y siempre va a ser así. Entonces, en este tipo de ejercicios como física, nada más es una parte de las matemáticas, usan este tipo de cosas, ¿verdad? En el plano cartesiano. Y cuando se habla de algo horizontal, va a ser para X y se habla de algo vertical, va a ser el eje Y. Entonces, siempre que ustedes vean un ejercicio así, piensen eso. Dice, X, ¿por qué dicen X? Porque es horizontal. Entonces, ellos ya se imaginan en su mente que es algo horizontal. Entonces nos dice el tiempo. El tiempo sí nos dan. Ahí sí está clarito que son 3 segundos. Aquí escribo 3S. La velocidad. Dice con una velocidad de 5 metros por segundo. Aquí nosotros le podemos agregar algo. ¿Qué tipo de velocidad es esa? ¿Velocidad final o velocidad inicial? Sería velocidad inicial, ¿verdad? Porque es 5 metros sobre segundo. Porque con esa inició. 5 metros.
Ajá, 5 metros sobre segundo. Y nos da la aceleración, sí, ya nos da la aceleración que es 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo. Ahora viene una de las partes fundamentales, elegir correctamente la fórmula que voy a usar. ¿Qué fórmula usaron ustedes para este ejercicio? ¿Hay alguna fórmula directa para encontrar distancia? Y si la hay, ¿cuál es? ¿La tienen, jóvenes? Mister, Ajá, dígame. yo utilicé la de final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ok, solo que ahí hay un problemita, que ahí con esa fórmula usted está encontrando velocidad final y lo que nos están pidiendo es la posición final. Esa me puede servir, sí, para poder encontrar la velocidad final, porque después hay otra fórmula donde sí usa la velocidad inicial y sí nos pide la velocidad final. Entonces, en esta parte, jóvenes, tengo que buscar una fórmula que sí tenga que buscar la distancia. Y creo que esa es, no sé si ustedes recuerdan esta fórmula, que nosotros leímos también, ya está ahí en su material, que dice que la distancia es igual a velocidad inicial o simplemente velocidad, porque cuando usamos esta fórmula solo nos dan velocidad. Velocidad inicial por el tiempo más un medio, así dice la fórmula, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Y por qué usamos esta? Primero, tenemos que encontrar distancia. Segundo, todos estos datos que nos piden acá ya los tenemos. Tenemos velocidad inicial, sí, 5 metros sobre segundo. Tenemos tiempo, sí, 3 segundos. Tenemos aceleración, sí, 2 metros. Y de nuevo tiempo, sí, sí lo tenemos. Entonces, esta es una más directa. Con la que usted hizo, también se puede y haríamos uso de otra fórmula para encontrar distancia, pero esta es más directa. Esta es más directa. Con esta ya solo tenemos que sustituir y ya encontramos. Entonces, teniendo en cuenta que D va a ser igual a X sub F. X sub F se refiere a la posición, ¿verdad? X sub F se refiere a la posición porque es la distancia en X, esto, ¿verdad? La distancia en X, si suponemos que este es el plano X, la distancia en X, o sea, ¿cuánto mide esto de acá? El X final, ¿a dónde terminó el objeto? Aquí. No, no nos dice qué es, solo dice que es un móvil. Y recuerda que un móvil no es un automóvil. Un móvil puede ser una pelota, puede ser, no sé, una caja, un envase que usted pateó, eso. Un móvil, algo que está moviendo. Entonces la distancia lo podemos encontrar así. Tenemos velocidad sí, tenemos tiempo sí, tenemos aceleración sí, entonces solamente sustituimos. Y distancia nos quedaría igual a velocidad inicial, ya se me está acabando el tiempo. Nos queda igual a velocidad inicial, que sería 5 metros sobre segundo, por el tiempo, que el tiempo es igual a 3 segundos. Más, vamos a hacer aquí más. Más un medio, porque así lo dice, no lo escribo todo arriba porque no me cabe. Y estoy escribiendo con el mouse, entonces es más difícil. 2 metros sobre segundo cuadrado. Por el tiempo. Pero ojo con esta parte del tiempo. Esta parte del tiempo tengo que tener en cuenta que está elevado al cuadrado. Entonces aquí sería 3s, pero eso está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder resolver eso? Aquí tengo una multiplicación, acá tengo una multiplicación y una potencia. Entonces, en la primera parte, para ir simplificando es haciendo más corto todo, primero multiplico. 5 por 3, 15. Entonces aquí me queda 15. Y tengo metros sobre segundo por segundo. Tengo segundo arriba, segundo abajo, se cancela los segundos y solo me queda metros.
acá, en la primera parte, en la primera operación. En el otro, tengo más 1/2 por 2. ¿Cómo hago para multiplicar 1/2 por 2? Solo multiplico el numerador de la fracción por el número entero. Acá. Recuerden que el numerador es el número de arriba. Entonces 1/2 por 2 me queda 2/2. 2/2 metros sobre segundo cuadrado. Y la potencia que tengo ahí es 3 segundos elevados al cuadrado. Entonces tengo que elevar tanto el 3 como el s elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es 3 al cuadrado? 3 al cuadrado no es 3 por 2. 3 al cuadrado es 3 por 3. Cuando yo tengo algo como esto, jóvenes, recuerden que yo tengo que multiplicar el número de veces que me diga acá arriba. Si el exponente, porque este número acá arriba se llama exponente, si el exponente me dice 4, aquí sería 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces. Si me dice 3 por 3 a la 3, 3 por 3 por 3, 3 veces. Aquí como me dice 2, solamente es 2 veces, 3 por 3, 9. Entonces aquí sería 9. ¿Qué hago con los segundos cuadrados? ¿Por qué se convierte en segundos cuadrados? Porque esta S también la tengo que elevar al cuadrado. Entonces aquí me queda segundo cuadrado. ¿Por qué lo dejo entre paréntesis? Ah, porque eso se está multiplicando. ¿Verdad? Entonces, para continuar con la distancia sería igual a 15 metros. Antes de sumarle, tengo que simplificar esto. Esto no lo puedo tocar todavía. Primero simplifico esto. ¿Cuánto es 2 entre 2? 1, ¿verdad? Y recuerden que aquí es segundo cuadrado. Aquí me olvidó. 2 entre 2 es 1. Y 1 por 9, 9. Aquí, 2 entre 2, 1 por 9, 9. Entonces me quedan 9. Los números me dan 9. Y la variable es metros sobre segundo cuadrado. Por segundo cuadrado cancelo ¿qué? Segundo cuadrado con segundo cuadrado. ¿Y qué me queda? Metros. Y ahora vamos a sumar. Distancia. Y vean que ahora las dos son metros. Ya los puedo sumar. Me queda 15 metros más 9 metros. 24 metros. Aquí me queda 24 metros la distancia, ¿verdad? Ahí sería la distancia. Ahora, esto es la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Aquí nos dice 24 metros. Y vea que está correcto lo que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque la distancia nos tiene que dar en metros y nos dio en metros. Si aquí nos hubiera quedado metros sobre segundo, metros sobre segundo cuadrado o segundo cuadrado estaría mal. Porque distancia, la distancia no puede ser eso. Pero aquí viene ya el resultado. Ok. La distancia que hay desde aquí hasta acá es de 24 metros. Esa es la distancia final. Pero desde el punto desde donde comenzó, acelerar y 3 segundos después. Pero ya tenía otra posición desde el origen, 4 metros. Entonces, ¿tengo que sumar eso? Sí. ¿Por qué lo tengo que sumar? Porque me pide la posición final y siempre la posición se va a medir a partir del origen, a menos que diga lo contrario. Si dice lo contrario, no se mide del origen. ¿Se entiende esa parte? ¿Por qué le sumo los 4? ¿Por qué no lo dejo nada más como 24? Sí, porque ese dato ya existía ahí, ya estaba, que desde ahí estaba posicionada, Exactamente. ¿verdad? Entonces, siempre que en física, jóvenes, ustedes vean que le dan un dato anterior y dicen, ah, bueno, estaba a tantos metros del origen. Y a menos que le diga lo contrario, a menos que le digan determine la posición a partir de ese punto, entonces no tome en cuenta los 4 metros al principio. Pero si no le dice, entonces sí tómelo en cuenta. Sí sume, porque casi siempre la posición se va a tomar a partir del origen, o sea, a partir de acá. A partir de aquí se va a tomar siempre, ¿verdad? Entonces, aquí estaba el origen. Esto se comenzó a medir a partir de acá, 4 metros después, y 24 metros más 4 metros, 28 metros, ¿verdad?
Entonces, determinar la posición que alcanza un móvil al cabo de 3 segundos si parte de una posición ubicada a 4 metros de con una velocidad de 5 metros sobre segundo con aceleración de 2 metros sobre segundo. Entonces, nosotros podemos concluir que la posición era 28 o es 28 metros 3 segundos después con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Cuando su velocidad inicial era de 5 metros sobre segundo. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Así lo habían hecho? Jóvenes, ¿se entendió? ¿No se entendió? Sí, sí, profe, yo lo entendí. Ok. Los demás, Sí, jóvenes. porque ya Ah, un, sí. sí, ya un Oh, poco claro, ok, un poco ok, más ok. claro. Gracias. Entonces, este tipo de ejercicios, jóvenes, hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta lo que nos dan, lo que nos piden, tomar en cuenta este tipo de cosas también, que a veces, aunque no nos diga, pero sí tenemos que tomar en cuenta el origen y las posiciones que nos dan, ¿verdad? Y si ustedes ven, este es ya de los últimos, a diferencia del otro, no había que pensar mucho, pero en este sí había que pensar un poquito. El primero casi no, el primero que hicimos. Y esto nos ayuda a que esto sea cada vez más fácil. Ahora, y usted me dirá, ¿por qué estudiamos todo esto? Si es mentira. Yo, cuando voy a un carro, nunca le mido la velocidad final ni la velocidad final, pero sí lo hacen la gente de tránsito. Cuando usted choca, no sé, ojalá que nunca haya tenido esa experiencia, pero si ya lo pasó, cuando usted choca, hasta miden la marca de los frenos. Por eso andan una cinta métrica para medir y miden la marca de los frenos. ¿Cuánto espacio hay? Y eso también hacen uso de estas fórmulas con otras variables, pero casi como esta. Y otra forma en que se dan cuenta quién tuvo la culpa es el que alega más. El que alega más es el que tuvo la culpa, ¿verdad? Porque se siente culpable. Bien, vamos a ver acá. ¿Alguna duda con esto?